Buenas noches. Vamos con el capítulo número 5 de resonancia magnética nuclear. Mi nombre es Joaquín Edgardo Podaca Méndez. Vamos a seguir estudiando. Recuerden que la literatura es irrefutable y el 90% de la población no lee no lee ni una hora al mes, ¿no? O sea, no lee ni los contratos que firman. Con eso les digo todo, ¿no? No leen ni lo que firman. Capítulo 5, formación de la imagen. Juan Alfonso Soria Jerez, ¿no? Es el autor. Saludos a mi padrino José González. Introducción. Para que se pueda construir la imagen, los ecos recibidos del paciente se insertan y ordenan en una matriz de datos crudos, sin procesar, llamada espacio K o espacio de Fourier. Los datos crudos es el raw data en inglés. La información del espacio K está expresada en coordenadas de frecuencias y mediante la utilización de cálculos matemáticos complejos, transformada de Fourier. Estas frecuencias se convierten en datos binarios que el ordenador será capaz de transformar en una imagen. Los pulsos de radiofrecuencia que se aplican para la excitación de los protones del paciente no son selectivos. A efectos prácticos se dice que el pulso de radiofrecuencia afecta a toda la muestra, inclinando el vector de magnetización de todos los tejidos expuestos. Para la formación de la imagen de resonancia magnética, primero se aplican pulsos de radiofrecuencia selectivos, tanto para definir el grosor de la adquisición como para su localización en los tres planos del espacio, definiendo así un corte del paciente o slice en inglés. En los pasos siguientes se independiza la señal que proviene de cada voxel del paciente y a ese píxel se le asigna un tono de gris que conformará la imagen final en la pantalla de procesado. Codificación, funciones de los gradientes de campo. Para obtener información anatómica es esencial localizar de qué área anatómica salen las señales. Es lo que se conoce como codificación espacial. Todos los protones procesan con la misma frecuencia en un campo magnético homogéneo, y cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, los protones emiten la energía recibida en forma de eco o señal. Una señal emitida de esta manera con igual frecuencia y desde todos los puntos del imán no permite localizar su procedencia. Los gradientes del campo realizan funciones fundamentales para la formación de la imagen. Tales como la codificación espacial, la codificación de frecuencia y la codificación de la fase de los espines en los tejidos selectivamente excitados. Además, los gradientes de campo son capaces de cambiar la fuerza del campo magnético de manera lineal, excepto en el isocentro del imán, donde no hay variación de la intensidad. Codificación espacial, selección de corte y grosor de corte. Esto es muy importante, ¿no? La producción de campos magnéticos locales dentro del campo magnético principal rompe la homogeneidad y causa distorsiones de la fuerza electromagnética, provocando cambios en la frecuencia de precesión de los protones. Esto significa que en un extremo del imán unos protones tienen una frecuencia determinada, mientras que en el otro extremo los protones tienen una frecuencia de precesión diferente, lo que hace posible localizar la señal según la situación del tejido en relación con el campo magnético. Los campos magnéticos locales se deben a la actividad de los gradientes de campo magnético, GR. Cada gradiente está en un plano del espacio y se denomina según el eje en el que se sitúa: gradiente X, gradiente Y y gradiente Z, o GRX, GRY y GRZ. Como es pequeño el cambio de intensidad que produce, se mide en Gauss y no en Tesla. Para elegir un corte anatómico concreto es necesario activar el gradiente de selección de corte, que produce una variación lineal de la fuerza del campo magnético. Los espines empiezan a procesar con frecuencias diferentes según la localización en el imán. Los situados en un punto concreto tienen una frecuencia de precesión determinada, marcada por la distancia del gradiente al gradiente GR activado. Para excitarlos, la transmisión de un pulso de radiofrecuencia debe tener el mismo ancho de banda de frecuencia que la de los espines de la zona escogida.
De este modo solo resuenan esos espines. Se habrá producido así la selección de un corte de un grosor determinado. Para la adquisición de un corte axial se activará el par de bobinas de gradiente ubicadas a lo largo del eje Z, creando así una distorsión del campo uniforme en sentido craniocaudal del vector de magnetización uniforme en sentido craniocaudal, de manera que se podrá excitar cualquier plano simplemente ajustando el rango de frecuencias del pulso de radiofrecuencia. Los planos vecinos, al estar sometidos a pequeñas variaciones en la frecuencia de precesión debido a su ubicación, no entran en resonancia y por tanto no producirán señal. El plano de corte seleccionado determina cuál de los tres gradientes realiza la selección de corte durante el pulso de radiofrecuencia. Así pues, para obtener una imagen sagital, el gradiente de selección de corte debe generar una distorsión lineal del vector de magnetización en sentido derecha-izquierda del eje X, activándose el gradiente X. Para la obtención de una imagen coronal, el gradiente de selección de corte debe generar una distorsión lineal del vector de magnetización en sentido antero-posterior del eje Y, activándose el gradiente Y. El gradiente Z o GRZ altera la frecuencia de precesión del eje Z y selecciona los cortes axiales. Para la adquisición de los planes oblicuos se pueden activar 2 e incluso los 3 pares de gradiente. El gradiente de selección de corte activa durante los pulsos de 90 grados y 180 grados en secuencia de spin eco y durante la fase de excitación en secuencia de gradiente eco. Los pulsos de radiofrecuencia no contienen una frecuencia única, sino que dentro del pulso se incluyen un rango de frecuencias previamente calculadas con la ecuación de Larmor, lo que permite delimitar el grosor del tejido excitado en cada corte. El ancho de banda en cada pulso de radiofrecuencia se selecciona de forma automática en el equipo en función del grosor de corte establecido para la adquisición de la imagen. El ancho de banda siempre es mayor al deseable, lo cual obliga a establecer una separación mínima entre dos cortes contiguos conocida como intervalo gap o distancia entre cortes. El intervalo mínimo entre dos cortes contiguos se establece entre un 10 y un 20% del grosor del corte. El grosor de corte también depende de la intensidad del gradiente de selección de corte y permite realizar cortes finos con selección de un menor grupo de protones a mayor intensidad o fuerza del gradiente. Los sistemas de gradiente difieren de unos equipos a otros y marcan importantes funcionalidades. Mayor intensidad del campo del gradiente implica una curva rápida de subida del gradiente y es mayor su capacidad para dar mayor resolución a las imágenes, ya que permite cortes muy finos. Para cortes gruesos el gradiente utiliza una curva de subida lenta. La codificación de frecuencia. La codificación de frecuencia es la localización de la señal en el eje largo de la zona anatómica excitada. El gradiente de codificación de frecuencia de lectura produce un cambio de frecuencia de los protones situados en el eje de gradiente que contribuye a localizar la señal de acuerdo con su frecuencia. Cuando aparece la señal, se enciende el gradiente y se hace la lectura tanto en el desfase como en el refase de la señal. El técnico selecciona el gradiente de codificación de frecuencia en la dirección del eje largo anatómico. En la camilla, el paciente se sitúa en supino en el eje Z. Cuando se realizan cortes en planos coronales o sagitales, siendo el eje largo de la anatomía el eje Z, el gradiente Z o GRZ, el que realiza la codificación de frecuencia en las imágenes axiales, el eje largo anatómico es el eje horizontal del magneto, siendo el gradiente X o GRX el que realiza el trabajo de codificación de frecuencia. La lectura o toma de muestras de la frecuencia codificación está condicionada por la matriz seleccionada. Así, si la matriz de frecuencia es 352, entonces se debe recoger información de 352 puntos. Al desconectar el gradiente o GR, los protones vuelven a tener todas las mismas frecuencias de precesión. Codificación de fase. La codificación de fase es la localización de la señal sobre el eje corto de la imagen. Cuando se activa el gradiente de codificación de fase, o GR, produce un cambio en las fases de los protones en precesión sobre el eje del GR o sobre el eje del gradiente, que se mantiene aunque se desconecta el gradiente. La codificación de fase ocurre después del pulso de excitación. La activación del gradiente GR de codificación de fase provoca cambios de fase de los protones en función de la situación en el imán.
y cuando se desactiva, los protones ya no vuelven a su fase anterior. Como conclusión, para la formación de la imagen se envía un pulso de radiofrecuencia selectivo en una región definida del cuerpo, que es un corte anatómico seleccionado por situación y grosor por el gradiente GR de selección de corte. A continuación, la codificación de fase y la frecuencia localizan la señal de múltiples puntos. Se deben realizar tantos números de pases de codificación de fase como filas o columnas tiene la matriz elegida para el estudio. Se destaca la relación del tiempo de adquisición TA con el tiempo de repetición TR y el número de pasos de codificación de fase NP, el número de excitaciones NEX y el número de cortes, terminando en una fórmula que es TA, que es tiempo de adquisición, igual al TR, tiempo de repetición, por el número de pasos de codificación de fase, que es la matriz, por número de excitaciones por número de cortes. ¿Sí quedó claro? Dirección del gradiente en el campo magnético. Los gradientes cambian la intensidad del campo magnético en los tres ejes del espacio, pero también en cualquier dirección. Cambian la polaridad de la corriente. En el eje X puede ir la dirección del cambio de derecha a izquierda y al revés. Los protones tendrán más frecuencia y más desfase allí donde esté más alto el gradiente. Algo similar ocurre sobre los ejes Y y Z. El isocentro del imán es el punto en el que no hay cambios significativos en la fase ni en la frecuencia a pesar del gradiente. ¿Qué es el isocentro? El isocentro es el punto medio o el rayo, en radiología se entiende como el rayo incidente, ¿no? El punto medio del rayo incidente, o el punto medio donde debes de colocar la parte media de la estructura anatómica, como en el hombro, tienes que oblicuarlo y colocar lo que es la articulación glenohumeral en el isocentro, por eso lo oblicuas al paciente como si fueras a realizar una AP de hombro. Muchas de las veces ocurre que sale artefactado el estudio porque no se oblicua al paciente, no se pone en AP verdadera. Campo de visión. El campo de visión es el área en la que se realiza el muestreo de datos de la codificación de frecuencia y de fase. Tiene que ser un espacio homogéneo en la intensidad del campo magnético. Pues de otro modo, las mediciones son incorrectas. En las especificaciones de venta de los equipos de resonancia magnética se expone el valor máximo del campo de visión. Esta zona viene determinada por la homogeneidad del vector de magnetización, siendo su valor máximo aproximadamente 50 milímetros diámetro de la esfera. No siempre es igual en los tres ejes del espacio. La homogeneidad viene determinada en puntos por millón. Este valor máximo debe permitir áreas de estudio grandes tales como el abdomen. El valor mínimo del campo de visión es aproximadamente 40 milímetros y se utiliza para el estudio de las regiones muy pequeñas tales como los dedos. Si en un equipo no existe buena homogeneidad en el campo de visión estudiado, se producirá distorsión geométrica en la imagen obtenida y se puede dar simulación de la patología. El campo de visión puede ser cuadrado cuando los lados tienen la misma longitud o bien cuadrangular si es asimétrico. La utilización de un campo de visión cuadrangular permite reducir el campo de visión en la dirección de codificación del gradiente de fase. Se evita así la codificación de estructuras que no aportan señal a la imagen de interés, como en el estudio de la columna vertebral. La reducción del campo de visión se conoce como campo de visión rectangular y su aplicación permite reducir el tiempo de adquisición. Esta elección permite mantener la misma resolución espacial, pero disminuye la relación señal-ruido debido a que se adquiere un menor número de datos para conformar la imagen. Aunque utilizar el campo de visión rectangular es muy frecuente, en ocasiones se asocia con el artefacto aliasing o foldover. Matriz. ¿Qué es la matriz? Se denomina matriz a la representación numérica de los datos. Se compone de un número de unidades que cubren el campo de visión en cada una de las dimensiones del espacio. En adquisiciones bidimensionales, la matriz representa dos ejes del espacio y la unidad es el píxel. En 3D representa los tres ejes del espacio y la unidad es el voxel. La profundidad del voxel es el grosor de corte. Cada unidad registra los datos del estudio.
Los píxeles se agrupan en filas que se corresponden con el número de codificaciones de fase usadas para obtener una imagen y en columnas que se corresponden con las codificaciones de frecuencia. La matriz se define en el número de codificaciones de fase y codificaciones de frecuencia que constan en el espacio K. Es el espacio K el que se representa en una matriz. Cuantos más píxeles contenga una imagen, más información de la imagen se encuentra disponible y más nítida y detallada es. Un mayor número de píxeles y voxeles significa una resolución más alta. Para generar una imagen con un tamaño matriz de 256 por 256 píxeles, la señal debe colocarse en cada unidad de cada fila y columna y debe diferenciarse su localización para situarla en 256 lugares por cada lado, siendo un total de 65.536 voxeles o 65.536 voxeles. Se podrán diferenciar los valores de la señal durante la medición del eco cambiando el gradiente de frecuencia. A lo largo del eje seleccionado se produce una frecuencia creciente y se mide o codifica la señal en su amplitud de onda. Esos datos rellenan el espacio K. Las ondas sinusoidales, amplitud de la frecuencia de la lectura o codificación se van superponiendo con sucesivas sumaciones, obteniéndose así una onda nueva. Cuantas más curvas o señales se utilicen, más preciso será el resultado. La curva que se muestra en la parte inferior es el resultado de 32 curvas sinusoidales superpuestas. Durante el tiempo entre el pulso de radiofrecuencia y el eco, el gradiente de fase eje Y se conecta brevemente. Como resultado, las velocidades de los espines de precesión serán diferentes durante un corto periodo de tiempo. Después de que el gradiente se desconecte, los giros a lo largo del eje y muestran diferentes desplazamientos de fase directamente proporcionales a sus ubicaciones. Este proceso se denomina codificación de fase y el gradiente asociado es el gradiente de codificación de fase. Espacio K. Los gradientes miden un gran número de veces los momentos magnéticos de los espines a través de la frecuencia y de la fase. Los datos de cada posición de la señal se guardan como puntos y se procesan en un ordenador. Todos estos puntos forman el espacio K. Mediante procesos matemáticos complejos, el espacio K se transforma en señal digital y posteriormente en imagen. Los ejes K, X y KY del espacio K se denominan frecuencias espaciales. El valor de los datos en bruto en el espacio K contribuye a la formación de la imagen. En el espacio K, a nivel central, se localiza la frecuencia espacial baja, líneas gruesas, mientras que en la periferia se localiza el patrón de frecuencia espacial alta, líneas finas. Un ejemplo muy simple para ayudar a ilustrar el caso consiste en superponer el patrón de líneas horizontales y verticales que finalmente genera un patrón de valores de gris complejo. Transformada de Fourier. La transformada de Fourier es un proceso matemático complejo que gestiona los datos del espacio K y permite la asignación de un color de la escala de grises a cada píxel de la matriz, ¿no? La señal contiene muchas frecuencias. Por cada frecuencia tiene una amplitud específica según su localización. La transformada de Fourier facilita la formación de una imagen analógica. Un punto en el espacio K no se corresponde con un píxel determinado de la imagen, al menos no directamente, sino que cada parte de la matriz de datos en bruto contiene información de la totalidad de la imagen como un holograma. Cada espacio K contiene una imagen. La transformada de Fourier es una fórmula matemática que en el caso de la resonancia magnética convierte la información del espacio K coordenadas de frecuencia en información de la imagen, coordenadas espaciales y grises. La distribución de los datos en el espacio K determina las características de la imagen. Los datos brutos o raw data o crudos del centro del espacio K producen el contraste en la imagen, mientras que los datos de la periferia, que casi no contienen información del contraste tisular, proporcionan la información sobre los márgenes, las transiciones de bordes y los contornos de la imagen, mostrando las estructuras más finas y en última instancia conformando la resolución. El espacio K
supone la representación digital de los ecos recogidos por la antena receptora durante el proceso de relajación de los protones excitados durante el pulso de radiofrecuencia. Cada línea del espacio K representa las señales emitidas a diferentes frecuencias dentro de un mismo eco. La intensidad de señal de un punto representado en el espacio K se corresponde con la intensidad de la frecuencia que representa, llenado del espacio K. Los datos que conforman el espacio K tienen normas para su distribución. Por convención del eco correspondiente o la fase 0, se coloca justo en la línea central del espacio K, mientras que en la parte superior, de forma progresiva y partiendo del centro del espacio K, se colocan los ecos obtenidos de la codificación de fase positiva. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 128 positivo, etc. Finalmente en la parte inferior y partiendo desde el centro se colocan los ecos obtenidos aplicando las codificaciones de fases negativas. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 128 negativo, etc. Cada codificación de fase no representa una línea de la imagen final, sino que cada eco contribuye con información de todo el corte. En el llenado del espacio K, la codificación de fase se pasa a datos de pseudofrecuencia para poder manejarlos matemáticamente. La imagen se explora por bandas y así las codificaciones bajas parten en la imagen en bandas gruesas. Mientras que las más altas actúan dividiendo el corte en bandas finas, en este caso horizontales. La imagen final será la suma de todas las bandas producidas por las distintas codificaciones de fase. Técnicas de llenado del espacio K. En lo que respecta a la distribución de los datos del espacio, el espacio K está estructurado en 2 vertientes. Es importante conocerlo ya que tiene implicaciones en la práctica diaria. Los datos se colocan de manera simétrica, la mitad superior es igual a la mitad inferior porque la curva de gradiente es la misma aunque con la polaridad diferente. Algo similar ocurre en el lado derecho con respecto al izquierdo. El contraste y resolución de la señal se distribuyen en el espacio K en determinadas áreas. En la región central los datos contribuyen al contraste, mientras que en la zona periférica los datos participan en la alta resolución. Estos parámetros son importantes en la calidad de imagen. Ambas propiedades permiten utilizar diversas técnicas de llenado del espacio K que posibilitan la disminución del tiempo de adquisición, debido fundamentalmente a la adquisición parcial del espacio K. De esta manera se sacrifica parte de la información de la periferia, pero a cambio puede disminuir el tiempo de adquisición de la secuencia. Se han desarrollado técnicas que permiten llenar el espacio K de forma que coincidan la máxima intensidad de contraste intravenoso con el llenado de manera central del espacio K. Destacables son las técnicas basadas en el llenado parcial del espacio K. Aprovechando la simetría de datos son las denominadas técnicas de Hall-Fourier, secuencias basadas en la lectura incompleta del espacio K y en técnicas de lectura parcial del eco, práctica habitual para los técnicos de resonancia magnética. La reducción del número de pasos de codificaciones de fase es una técnica muy útil para reducir el tiempo de adquisición generando píxeles rectangulares, que si bien provoca una disminución de la resolución espacial, aumenta la señal que compone la imagen con una mejoría de la relación señal-ruido. La técnica de reducción del número de pasos de codificación de fase se aplica de forma directa, reduciendo la matriz de fase a un valor inferior al de la matriz de frecuencias, o bien de forma indirecta alterando el llenado del espacio K, llenados parciales. El Hall-Scan o Hall-Fourier HF adquiere por lo menos el 60% del espacio K en su codificación de fase para reconstruir la imagen. La parte no adquirida se calcula aprovechando la simetría del espacio K. El espacio K puede rellenarse de varias maneras aprovechando la intensidad de los ecos según su localización en el centro o en los extremos, la simetría de las codificaciones de fase con distintos signos o la simetría del eco en su parte inicial y final. Las distintas formas de relleno están casi siempre encaminadas a reducir el tiempo de adquisición. Los modos de llenado más frecuentes son el campo de medición de rectangular, el Hall-Scan. Campo de medición rectangular. Con esta forma de llenado del espacio K se reduce el tiempo de exploración a base de reducir el campo de visión en la codificación de fase adaptándolo a la región anatómica. Hall-Scan. Es diferente el campo de visión rectangular y el scan parcial de píxel rectangular. En ambos casos se adquiere un espacio K rectangular, pero en el scan parcial
se pierde resolución espacial al estirar el píxel, mientras que el campo de visión rectangular se mantiene la resolución espacial. Las codificaciones extremas mantienen el detalle, pero se pierde la relación señal-ruido al adquirir menos líneas del espacio K. Se aplica una reducción de tiempo con el campo de visión rectangular siempre que la región anatómica sea mayor a una dimensión que otra, ajustando el campo de visión en la dirección de fase con la dimensión menor. Por ejemplo, en un corte axial de pelvis se establece la dirección de fase en antero-posterior porque la estructura es de menor tamaño que en dimensión izquierda-derecha. En la práctica se puede combinar técnicas de porcentaje de scan y campo de visión rectangular para reducir el tiempo de adquisición. El half scan se adquiere al menos un 60% del espacio K para garantizar que las líneas centrales, que son las que dan el contraste a la imagen, estén lo más limpias posibles de artefactos. Las imágenes obtenidas por half scan tienen más ruido, ya que en una adquisición normal el ruido que afecta a cada eco es compensado con el ruido de otros ecos, y en el half scan no existe tal compensación. Eco parcial. El espacio K es simétrico con respecto al origen, por lo que se puede calcular su mitad superior a partir de la inferior y la izquierda a partir de la derecha. Si lo que se calcula es la mitad lateral, lo que se deja de adquirir es una parte de cada eco, se denomina eco parcial y se puede combinar con otras técnicas de reducción de tiempo. El poder adquirir y construir imágenes de eco parcial no se ha diseñado para ahorrar tiempo de exploración, sino para poder aplicar tiempos de eco muy cortos, 1 milisegundo. Se adquiere un eco muy cercano al pulso de excitación, pero no se lee la parte inicial de ese eco, que está superpuesta a la Free Induction Decay Fit. La primera parte del eco se calcula matemáticamente y se adquieren todas las codificaciones de fase. La aplicación más utilizada es para la adquisición de imágenes tridimensionales en angiografía y para secuencias eco de gradiente muy rápidas, las llamadas ecoplanar image EPI. En resumen, la formación de la imagen en resonancia magnética es un conjunto de acciones muy complejas e integradas entre sí. El funcionamiento de los gradientes de campo permite la selección de un corte dentro del cuerpo, la elección del grosor de corte y su codificación espacial posteriormente. Al excitarse el tejido de interés, las señales obtenidas ocupan el espacio K de manera ordenada. Todos estos datos recogidos conforman el contraste y la resolución de la imagen, que finalmente se transforman en imagen digital gracias a la intervención de fórmulas matemáticas complejas. Ok, capítulo 5, vamos con la autoevaluación. Ya sabes, para quien la quiera contestar, quien quiera hacer un examen, ¿no? Autoevaluación de sí mismo. Si se reduce el número de adquisiciones, es la pregunta número 1. Si se reduce el número de adquisiciones en cualquier secuencia de resonancia magnética, ¿qué criterio de calidad de la imagen sufriría mayor variación? A. Tiempo de adquisición. B. Resolución espacial. C. Relación señal-ruido. D. Tiempo de repetición. E. Tiempo de eco. Pregunta número 2. Cuanto menor sea el píxel, mejor será A. El contraste. B. La relación señal-ruido. C. El tiempo de adquisición. D. La resolución espacial. E. El tiempo de secuencia. Pregunta número 3. Si se aumenta el grosor de corte, ¿qué disminuye? A. La matriz. B. La relación señal-ruido. C. El campo de visión. D. El tiempo de adquisición. E. La resolución espacial. 4. La potencia y la amplitud de los gradientes de campo magnético determinan A. El grosor de corte mínimo. B. El campo de visión máximo. C. El grosor de corte máximo. D. El tiempo de eco máximo. E. El tiempo de repetición máximo. Pregunta número 5. ¿Cuáles de los siguientes son modos de llenado del espacio K? A. Keyhole. B. Eco parcial. C. Lectura espiral segmentada. D. half scan. HF. O E. Todas son correctas. Entonces, dejen sus respuestas en los comentarios. Y al final del libro, al final que terminemos todos los capítulos, voy a dar todas las respuestas de cada capítulo, ¿no? Así por inciso, ¿no?